Muchas gracias. Si me hubiesen dicho que hace un año que yo iba a estar de pie aquí platicándoles este caso, yo hubiese dicho que era ciencia ficción. Sí, que yo no pertenezco a esta familia, a lo mejor de las eminencias de la neuroinmunología de México, que hay personas que tienen como muchísimos pacientes y que la probabilidad de que un paciente muy complejo llegue a mi consulta con una enfermedad inmunomediada, pues era baja. Lo mismo le dije a quien me visitaba del laboratorio AstraZeneca, cuando llegó a presentarme su medicamento, le dije, todo muy bonito, ya revisé el estudio, me parece que bueno que hay estas terapias, que hay estas oportunidades, como decía el doctor, de cambiar la historia de la enfermedad, pero yo casi no veo pacientes con esclerosis múltiple, la NMO es rara, aquí pues no vemos casi. 3 doritos después, llega el paciente. Y vaya paciente que he aprendido mucho con él y bueno, la razón de venir aquí es justamente mostrarles que nos puede tocar a cualquiera, porque finalmente ahorita platicábamos con el doctor Junior que pues todos vemos neurología general, no nos dedicamos a solamente una enfermedad, nos entrenamos como neurólogos y pues a cualquiera de nosotros nos puede tocar ver a un paciente. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, empezamos con el caso clínico. Se trata de un hombre de 33 años. Él es originario residente de Villahermosa, Tabasco. Soltero, licenciado en administración, trabaja como reclutador de personal en una empresa privada y tiene seguro de gastos médicos mayores e IMSS, que esto pareciera no relevante a veces en nuestra historia clínica, pero se va volviendo cada vez más relevante por lo que vamos a ver. Como antecedentes relevantes en su historia, él de los 24 a los 28 años se tiró a la desgracia y al consumo casi diario de alcohol de forma intensa, después lo suspendió. Consumo ocasional de estupefacientes, suspendido hace 6 años también, y se declara bisexual sin uso de método de barrera, más de 3 parejas sexuales por año, y desde el 2020 empieza con datos de dermatitis seborreica que fue diagnosticada en ese año, pero no se le dio ningún tratamiento porque no era tan molesto. Y entonces tenemos el cuadro clínico inicial. Un hombre, 33 años, debuta con neuritis óptica bilateral. Como siempre, pasa todo el peregrinar, llega con el oftalmólogo, va con otro a que lo confirme, el oftalmólogo le hace los estudios y le dice igual es una neuritis, fue con un neurocirujano, luego pasó con el neurólogo y luego un neurólogo lo deriva a otro neurólogo que tiene más experiencia en neuroinmunología para que lo revisara. Se revisan sus resonancias, se le hizo cerebral y de neuroeje en las que no se vieron lesiones en ese momento, y se le pide anticuerpos antiacuaporina 4 que resultan positivos. Entonces, queríamos hacer una dinámica para que fuera interactivo el caso, pero por falta de señal de internet no pudimos lograrlo. Pero aquí yo les preguntaría, ya que lo aprendimos de la charla del doctor Enrique, ¿qué se requiere para cumplir criterios diagnósticos de NMO? Opciones: 1 o más alteraciones clínicas core y anticuerpos antiacuaporina 4 con criterios de resonancia magnética, 1 o más síndromes core, ¿sí? 2 o más síndromes con antiacuaporina 4 positivo y descartar otros diagnósticos alternativos, 2 o más síndromes clínicos core y AQP4 o 2 o más síndromes clínicos y descartar otros diagnósticos con estatus AQP4 indeterminado. Bueno, en el caso de pues ya yo sé que ya se lo saben más que yo. 1 o más síndromes clínicos core con AQP4 positivo, descartando otros diagnósticos alternativos. Eso lo subrayo porque por la historia de este paciente también era importante determinar que esa neuritis óptica bilateral no fuera incluso por algo infeccioso. Se le hicieron como 4 cargas virales para VIH, por supuesto, porque de pronto uno, en ese momento no lo estaba viendo yo, pero está justificado como el temor de no le voy a dar a alguien una inmunosupresión si la causa es una enfermedad infecciosa que causa inmunosupresión. Se descarta y entonces, bueno, ya tenemos al paciente, confirmado el diagnóstico, se descartó lupus, Sjögren, VIH, en ese momento se le pidieron estudios, todo normal. ¿Qué tratamiento iniciaríamos? Entonces, tenemos ravulizumab, satralizumab, anti-CD20, esteroides. En el momento agudo, pues iniciaron pulsos de metilprednisolona, con lo cual
recuperó nada, él lo dice así, pasé un mes completamente ciego y después de ese mes empecé a recuperar como de poquito, lentamente algo de visión. En ese momento se decidió iniciar satralizumab, ¿sí? El paciente, como vimos, tenía seguro de gastos médicos, entonces dijo, adelante. Se diagnosticó en marzo del 2024, se le dieron los pulsos, se hace el diagnóstico y en abril está empezando la primera dosis de satralizumab. Entonces, esta administración es mensual. Mayo del 2024, va al oftalmólogo para su revisión y le ve unas lesiones dérmicas y le dice, eso es sífilis. Él no había tenido ningún síntoma. Se consideró que solamente estaba en fase secundaria porque se hizo en ese momento BDRL y FTA-ABS en suero que fueron positivos, pero en líquido fue negativo, a pesar de lo cual infectología en ese momento dijo hay que curarnos en salud porque tiene satra y no vaya a ser, y entonces denle penicilina 14 días, ya esterilizado con penicilina. Se cura. Esta es su resonancia, ahorita que mencionaba el doctor. ¿Cuáles son los criterios? Vemos los nervios ópticos, no vemos lesiones, esto es en un T1 con gadolinio, y no vemos otras lesiones. La resonancia de él inicial era completamente normal. Lo que sí vemos es, esta resonancia ya es del mes de septiembre, que van a ver ahorita que empezó la calamidad, ¿sí? Y vemos como en la resonancia magnética cervical ya tenemos una lesión, ¿sí? Que es longitudinalmente extensa desde aquí, pero que por supuesto se continúa en toda la extensión de la médula torácica prácticamente. Ahí como que se interrumpe. Y vemos que, como mencionaba ahorita el doctor Enrique, pues es una lesión central. Entonces, evaluamos la imagen de neuromielitis óptica. ¿Cuál de los siguientes consideramos criterio adicional por imagen en caso de que yo no tenga todos los criterios, no tenga lo mejor AQP4 disponible todavía, no haya salido el resultado? ¿Qué me ayudaría en la resonancia? Bueno, de todas estas, se las voy a adelantar, las voy a spoilear para que no aburrirlos y que alcance yo a terminar antes del postre, ¿sí? Puede haber hallazgos normales, ¿sí? Que no haya ninguna lesión. Y las demás están mal, les voy a decir por qué. Porque aquí dice menos de 1/2 de la longitud del nervio óptico y ya nos dijo el doctor que tiene que abarcar más de la mitad del nervio óptico para que se considere una lesión que apoye el diagnóstico. El padecimiento, ¿cómo continuó? Nos quedamos en mayo con la sífilis, después continúa con el satralizumab en junio, julio, y entonces viene la desgracia en agosto con un cuadro febril, tenía como escalofríos, malestar general, 2 días después, cae en el hospital porque dice, me siento mal, siento que me hormiguea el brazo izquierdo y además como que me cuesta mucho trabajo caminar. Entonces lo hospitalizan, le hacen prueba en S1, IgG, IgM para dengue que resultaron positivos y pues en ese momento después desarrolló una mielitis. El dengue ni grave fue, o sea, el dengue no le pasó a más de esos 2 días de fiebre, pero aparentemente como que despierta, ¿no?, al sistema inmune y se presenta la mielitis. Se le dan pulsos de metilprednisolona, pero a pesar de estos, además de estar casi ciego, ahora se suma que ya tiene sonda urinaria, que ya tiene estreñimiento severo y que ya requiere uso de andadera porque esa lesión que vimos inicialmente en agosto no le produjo debilidad, pero tenía una ataxia severa. No podía caminar sin apoyo por la ataxia. Continuamos la triste historia. En septiembre, de nueva cuenta, acude y dice, ahora sí tengo debilidad. Y ahora sí llega parapléjico con un nivel más o menos T9. Disminución, dice, siento que veo todavía menos de lo que ya lograba ver. Pulsos de metilprednisolona otra vez. No llevamos la cuenta de cuántos pulsos llevamos, pero ya llevamos varios. Inmunoglobulina incluso, porque con los pulsos él dijo, no mejoré nada. O sea, le hizo lo que el viento a Juárez, nada. Y le dieron 3 días de inmunoglobulina, nada. El paciente se va y ahora se va con otro aditamento, con silla de ruedas. Ya no puede caminar. En octubre, todo el mes de octubre, o sea, si veo, tengo hasta como registradas sus notas de ingreso y egreso
en ese momento el hospital en donde estaba siendo atendido. Pasó más tiempo del mes en el hospital que fuera del mismo. Casi cada semana estaba reingresando porque pasaba 7 días sin poder evacuar. No podía comer, tenía náusea, tenía vómito, tenía dolor abdominal, empezó a perder peso, empezó con espasmos medulares en las piernas, una banda de hiperestesia en T4, T6 que incluso le impedía usar una camisa, y presenta singulto persistente. Y de esa forma es como yo lo conozco. Entonces llega a mi consulta. Cabe mencionar, y no hemos notado, que aquí en agosto se administra satralizumab, pero en septiembre ya no se administró. Y esto pasó porque como al paciente le estaba yendo muy mal y estaba aparentemente teniendo que si infección urinaria, que si tuvo el dengue, decía igual y el Satra no es original. Hubo hasta ese cuestionamiento porque se decía cómo es posible que no le haga nada y no frene la enfermedad y este paciente se esté prendiendo a cada rato. Entonces se le suspendió mientras eran peras o manzanas. En octubre sigue suspendido, a finales de octubre lo conocemos. Digo, pues bueno, vamos a ingresarte pulsos de metilprednisolona van de nuevo, que con lo que empezó a mejorar pues fue con el manejo del estreñimiento, que en este caso a él ya lo había visto un gastroenterólogo, ya lo había visto también, que si el dermatólogo, que lo había visto también nutrición, y no mejoraba. Y tenía cosas que están bien indicadas, pero a veces yo estoy de acuerdo y creo que estos pacientes complejos se benefician de clínicas en donde todos tengan una comunicación multidisciplinaria, pero dejarlo de que solo lo atienda cuando ingresó por constipación, como no ingresó por un brote, yo no lo voy a ver como neurólogo, creo que es un error, porque justamente se permite que se esté perpetuando. No es un estreñimiento cualquiera, es un estreñimiento por una lesión medular y los que mejor sabemos tratarla habitualmente somos los neurólogos. En noviembre se reinicia satralizumab, ¿sí? Después de estos pulsos de metilprednisolona, a finales de noviembre presenta deterioro de la visión. Dice, ya no veo otra vez casi nada. Se le hace un examen visual y nos dicen que tiene desprendimiento de retina derecha, cuyo único factor es la alta dosis de esteroides que había estado recibiendo, neuritis óptica izquierda, aguda, y pues ya estaba en un Cushing franco. La carita de luna llena, lleno de acné en la espalda, hiperestesia en la piel, ya tenía todo. Entonces tuvimos que hablar con él, le dijimos, su seguro para esto ya llevamos varios millones gastados desde el diagnóstico a esa fecha, en pura tratar de tapar, como apagar fuegos, ¿no? Y no darle algo que realmente hiciera que cambiara su evolución. Entonces, le dije, te toca plasmaferesis. Ya no hay como otra cosa, decían ahorita hay que cambiar el mecanismo de acción, ya no te puedo dar pulsos. Por ahí me decía, cuestionábamos, lo consulté con otros colegas y me decían, pues es que si no va a perder el ojo, si no le das más prednisona. Y le digo, a ver, o sea, pierde la retina de un ojo, le hicimos potenciales y dije, vamos a ver qué está predominando. Vemos aquí el patrón reverso que se hace convencionalmente en personas que sí ven, aunque sea un poco, como no hay respuesta, y entonces se le ponen los gogles LED y vemos que del lado izquierdo hay un bloqueo completo, no tiene respuesta, es el peor lado, es el que estaba con neuritis óptica, y en el lado derecho tiene un retraso también bastante prolongado de 171 milisegundos, que pues probablemente, aparte por la neuritis que ya había tenido, sea por el desprendimiento de retina seroso. Entonces, ¿qué conducta tomarían a lo mejor en ese momento respecto al tratamiento modificador de la enfermedad? Cambiamos a un anti-CD20, agregamos azatioprina al satralizumab, continuamos satralizumab solito o cambiamos a ravulizumab. Se consideró en ese momento, y esto es una consideración que a lo mejor ahorita todos que ya estamos aquí decimos, pues sí, le toca rabu, es lo que mejor le va a ir. Sí, pero yo tengo que sentarme con el paciente, incluso hablar de cosas incómodas como dinero, ¿sí? Tu terapia actual te está costando tanto y va a consumir tu póliza, porque las pólizas no son eternas,
¿sí? La va a consumir en tal tiempo y Ravulizumab en este momento tiene este costo, te la va a consumir más rápido, no está en institución todavía, si se te acaba la póliza, no vas a poder pero ni comprarte ni un mes extra de tratamiento. Entonces, se tiene que involucrar al paciente en esta plática y en esta decisión. Y él me dijo, doctora, me estoy muriendo. Su mamá, que lo acompañó en todo el proceso, me decía, en diciembre yo ya pensaba que mi hijo iba a morir, porque veía que solo iba peor, todo el tiempo mal. Entonces decimos, bueno, después de la plasmaferesis, él sintió que después del 7º recambio hubo un poquito de mejoría de la agudeza visual, no presentó complicaciones, se empezaron obviamente a bajar los esteroides que se habían dejado todavía por interpulsos. Se decidió entonces iniciar Ravulizumab. Ahora, él tenía mucho miedo, dice, las infecciones, tenía esta idea de las infecciones me están encendiendo la enfermedad, no me quiero vacunar porque me da mucho miedo que me vaya otra vez a generar un brote. Entonces, ¿qué hacemos con que no tiene la vacuna? Entonces teníamos administrar el Ravulizumab y darle profilaxis antibiótica, vacunarlo, esperar 20 días, cruzar dedos que no se vuelva a prender y posteriormente administrar el Ravulizumab, administrar el medicamento y vacunar al mismo tiempo o no administrar el medicamento y continuar con Satra. La decisión que en ese momento tomamos fue iniciar Ravulizumab sin vacunación. Le iniciamos profilaxis para meningococo y la prednisona en descenso para evitar crisis adrenal por tanta dosis que había recibido. En enero continuaba con su profilaxis para meningococo, prednisona en descenso. En enero él empezó a caminar con andadera, salió de la silla de ruedas. Desde mediados de diciembre le quitamos sonda urinaria, ya no tenía estreñimiento, aunque sí requería todavía uso de laxantes. En el mes de febrero el paciente ya caminaba únicamente con bastón y presentaba mejoría de la agudeza visual. En marzo decidimos, esto fue a través de un consenso también con infectología, cuál era a lo mejor el mejor momento o el menos peor de vacunarlo y que sí tuviera cierta respuesta. Y bueno, por ahí algunas recomendaciones, esto no, obviamente no es algo escrito, de esto no tenemos todavía guías justamente. Se decidió que antes de la 3ª dosis diéramos la vacunación, suspendimos de 20 días después la profilaxis antimicrobiana. No le pasó nada con la vacuna, súper bien. Sí llegó con miedo, porque dijo, ya estoy bien y ahora me van a poner mal otra vez con una vacuna. Por supuesto que es justificada la aprensión. En abril se suspenden por completo los esteroides, continúa con el medicamento, se hace OCT y fondo de ojo sin datos de desprendimiento de retina. Cabe mencionar que el retinólogo había comentado eso, en los desprendimientos de retina serosos asociados a esteroides puede que haya una remisión sola que no requiera ninguna otra intervención. En mayo ya tuvimos que meterlo a programa nutricional porque ahora, después de haber bajado más de 20 kilos, ya estábamos 20 kilos casi arriba, no tenía como, ya tiene pancita que no existía antes. ¿Sí? Ya va al gimnasio y no tiene actividad de la enfermedad desde el inicio de la terapia con Ravulizumab. El estado actual del paciente pues es deambulación ya sin apoyo, más de 500 metros, se escapa de su casa, tiene aún marcha un poco atáxica, la agudeza visual está en 20/200, pero puede usar el celular con letras grandes, realiza todas sus actividades de la vida diaria sin ayuda después de depender totalmente de cuidador. En tratamiento conjunto con endocrinología por el Cushing, porque sí desarrolló hipertensión, que está ahorita en tratamiento, y estos son los fármacos con los que está ahorita, que son 3 nada más, después de haber tenido más de 10 fármacos, baclofeno, valproato, para el singulto, para el dolor, para todo tuvo. Y ahorita no requiere ningún laxante, no tiene estreñimiento, no tiene urgencia ni ningún problema urinario. Le ha permitido esta pausa que le ha dado la enfermedad recuperarse. Sí. Este es él, nos permitió caminando en puntas. Regresa de talones. Con dificultad para talones en el pie izquierdo debido a que tuvo una lesión por desuso también
Pero ese es de nervio periférico. Ahora camina normal. Ve péndulo. Ok, de regreso vamos a ir haciendo un pie adelante del otro. A ver, inténtalo. Esto es como la tabla de equilibrio. Exacto. Se te dificulta un poco, ¿verdad? Sí, un poco. A ver, junta tus pies. Bien juntitos. Bien juntos, bien juntos. Eso. Ah, mejor, antes no podías hacerlo, ¿verdad? No. Pero bien pegados. Todavía falta eso. Ahí estás. Y bueno, este es el paciente que obviamente está sumamente agradecido con la forma en la que ocurrieron las cosas, porque sí ocurrieron una serie de eventos. Este paciente tuvo una combinación de cosas, como fue que le cambiara la vida en abril con una enfermedad altamente activa, factor de riesgo, pues ser hombre como que sí se lo tomó muy en serio. Falla un tratamiento, tener seguro de gastos médicos mayores y la posibilidad de someterse a esta terapia, que esta terapia fuera aprobada después de mediados de año y que estuviera disponible para él, porque eso también a lo mejor si esto nos hubiese pasado hace 4 años no tendríamos la opción. Y además también la disposición y el poder, el tener ahorita este nuevo cambio de vida, 180 grados de nuevo, de marzo que le cambió a diciembre que otra vez ya está funcional y está en miras a regresar a trabajar de forma regular, cosa que es algo que no vemos habitualmente, que el IMSS ya lo iba a mandar a una incapacidad total y permanente, pero que estamos justamente en miras a que se reincorpore a trabajar porque eso no tendría por qué pasar. Muchas gracias, espero que el caso haya sido pues ilustrativo y de enseñanza y estoy abierta a cualquier pregunta. Gracias. Ah, ok. No se escucha nada. Es que están apagados. Bueno, creo que solo falta una pregunta si tienen para la doctora. Para mí espero que no. Nada. Muy bien, pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que fue una jornada pesada. Gracias por quedarse al final con nosotros y que disfruten el resto del Congreso y Oaxaca.